Tenemos Listo. al psicólogo Antonio, Hola. a la psicóloga Carla y a Oscar, que es tanatólogo, experto en la materia, y su servidora. No soy experta en la materia, pero soy psicóloga. Yo quiero empezar con una frase de un poeta, novelista y ensayista libanés que se llama Jalil Gibran, que nos dice que cuando sientas dolor, ay, espérenme que voy allá, perdón, o te sientas adolorido, mira de nuevo en el corazón y deberás ver que estás llorando por lo que ha sido tu gran disfrute. Y esa frase nos habla acerca del tema del día de hoy, que es el duelo. Experimentar una pérdida significativa, como la muerte de alguien especial, ya sea en el amor, que se aleje, el abandono, una amistad que termina, fallecimiento, comentaba hace rato, muerte súbita o una enfermedad crónica, etcétera, nos deja un estado de altibajos emocionales de tristeza, enfado y temor. Es un estado de duelo en el que cada quien vive su proceso. ¿Sí me explico? Y es un proceso necesario para que podamos crecer como individuos. Comúnmente se asocia el duelo con la muerte como la única pérdida que se enfrenta cualquier ser humano, y sin embargo hay otras pérdidas, como ya les había mencionado, también muy dolorosas, que implican renunciar a otras personas o circunstancias u objetos, para dar paso a otras etapas de la vida o cosas nuevas o experiencias nuevas. En ocasiones este tipo de procesos nos reflejan mucho dolor, pero a fin de cuentas tiene que ser un dolor transitorio. Ay, ayúdeme con la entrada, ¿no? Por favor. Sí, no te preocupes, vamos a aceptar. Gracias. Y pues la mejor manera de ser llevadera pues es acompañado de un profesional de la salud. Sin embargo, en caso de que no se viva esas emociones, pueden drenar de alguna manera en cuestiones patológicas, físicas o psicológicas. Todos los seres humanos tenemos todo tipo de pérdidas a lo largo de nuestra vida, en un constante fluir de experiencias que que son acompañadas de emociones y necesidades, a las cuales tenemos que irnos adaptando y formando parte de nuestro desarrollo, y todo esto nos genera, pues eso, pérdidas, y por ende el duelo de muchas veces no se puede sentir o no lo queremos sentir, pero ahí está. Pues con eso iniciamos nuestra charla, y pues como siempre nuestra querida Carla nos da la definición de el duelo. Ok, bueno, pues sí, yo les voy a sobre lo que únicamente, y pues es un proceso homeostático cuya finalidad es que el doliente se adapte a la pérdida para continuar con su vida, viviéndola a plenitud. En algunos de los casos, pues la reacción puede presentarse de forma anticipatoria. El doliente, en reconocimiento al dolor, ya sea intelectual o emocional, lo adapte a su realidad. Al mismo tiempo va a movilizar mecanismos psicológicos, y estos mecanismos los va a utilizar precisamente para la adaptación a futuras pérdidas, a la cual se le conoce como resiliencia. Y bueno, utilizando, o más bien basándonos en y nos está brindando Antonio en la, podemos
desde el origen de la palabra del duelo, que viene del latín tardío dolus, que significa dolor, el latín duelum, que es combate entre dos o guerra, y que entonces vendría siendo el sentimiento subjetivo que se experimenta cuando se pierde a alguien o al querido. Y otra definición nos dice que el duelo es el trabajo psíquico que debe realizar el que queda para poder convivir con esa pérdida que se está viviendo en ese momento. Esa es la definición de duelo. Pues muchas gracias. Bueno, pues el sentir todo ese tipo de emociones, entre la tristeza, la impotencia, la rabia, ese dolor insoportable de esa pérdida o cual sea, pues nos afecta y no es nada fácil el transitar por estas emociones, y una opción saludable es pedir ayuda para describir cómo se supera el duelo. Oscar, ¿tienes algo que comentarnos? Oscar. Bueno. Perdón, ya. ¿Ya? Listo, tenía el micrófono apagado, no me había percatado de ello. Bueno, ya hablaron de definición y yo resaltaría nada más esta parte. Debemos entender el duelo como una reacción, una respuesta que viene a consecuencia de enfrentar una pérdida. No solamente las pérdidas las podemos ver como la muerte o fallecimiento de un ser querido. De hecho, estamos en pérdida todo el tiempo, ¿no? Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo energía, estamos perdiendo muchísimas cosas en el continuo diario, y los procesos de duelo de alguna manera los estamos viviendo también continuamente. La diferencia está en el impacto que tiene la pérdida para poder enfrentar el duelo. Una pérdida significativa o una pérdida valiosa o importante es lo que va a generar en nosotros un proceso diferente al de estar viviendo las pérdidas que enfrentamos a diario, ¿no? Nuestra forma de reaccionar ante la pérdida tiene mucho que ver con el factor valioso o importante que tiene aquello que perdemos o aquella persona ante la cual estamos enfrentando una pérdida. Llámese una muerte de alguna persona cercana, llámese el rompimiento de una relación, llámese incluso un cambio drástico que pueda representar pérdida para nosotros. Por ejemplo, nos despiden del trabajo, cortamos una relación, nos mudamos a otra ciudad, experimentamos algún cambio repentino o brusco, y todo eso nos va a llevar hacia una pérdida. Entonces ahí sería nada más importante recalcar esa parte, y pues vamos a continuar hablando de todo esto. Para que de Así alguna es, manera bueno, también nos entiendan, ¿cómo definimos el dolor? ¿Qué es el dolor en esta cuestión del duelo? Porque a final de cuentas estamos hablando que el dolor es hablar de en una pérdida, es el dolor total, ¿no? Que abarca lo que ya habíamos mencionado anteriormente, la cuestión emocional, psicológica, patológica, y de alguna manera el hecho de que nosotros tengamos esa transición y que no tratemos de primero entender qué es lo que nos duele, ¿no? De la pérdida, porque de ahí, dependiendo, no sé, en caso de una mamá que perdió a su hijo, ¿no? Lejos de tener a lo mejor rabia o tristeza, tiene esa impotencia y tiene esa parte de culpabilidad, porque a final de cuentas, dependiendo cómo haya fallecido, en este caso, o sea, un ejemplo, el hijo, pues es un dolor muy grande. Yo creo que hace tiempo comentábamos, a todo le ponemos nombre, ¿no? Si nos quedamos sin papá o sin mamá, pues nos quedamos huérfanos. Si pues enviudamos,
pero ¿qué nombre le pondríamos a esta cuestión cuando una mamá pierde a su hijo? Entonces yo no me quiero imaginar el dolor tan grande que ha de ser. Bueno, mucha gente lo describe como, ajá, dime. Es que, bueno, quisiera que antes de pasarnos como a algún tipo de pérdida en específico, ahorita Oscar precisamente nos hablaba de que el duelo se maneja en diferentes situaciones. Un duelo no se debe únicamente a un fallecimiento. Oscar ya nos comentaba que el duelo se puede vivir ante cualquier pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdida de, incluso, por ejemplo, ya hablando del fallecimiento, pérdida en cuanto a rupturas de pareja o divorcios, todo este tipo. Pérdida de cuando los hijos, por ejemplo, se casan o abandonan el hogar y hacen, digamos que ya su vida. O sea, cualquier tipo de pérdida va a ser parte de un duelo, es decir, pues no necesariamente nos tenemos que referir a la muerte para que vivamos un duelo. Y bueno, eso es complementando un poquito lo que Oscar decía o retomando la idea que Oscar nos estaba planteando hace un momento, pero también creo que es importante que en este momento retomemos las fases por las que se atraviesa ante cualquier pérdida que nosotras o nosotros tengamos. Elizabeth Kubler, no sé por qué se me lenguó la traba. Bueno, fue esta persona que se dedicó a estudiar el proceso del duelo, y para ella pues son 5 etapas por las que atraviesan las personas para poder pasar por lo que es un duelo. Y bueno, la primera etapa pues es la negación, ese momento en el que pues obviamente, como el nombre lo dice, pues nos negamos a que estemos viviendo o atravesando por esa pérdida. Después viene la ira, que no es más que el enojo que sentimos, lo que tú hablabas ahorita, Lupita, sobre la frustración, el enojo o la frustración que sentimos al atravesar pérdida. Después viene la negociación, que es cuando llegamos a decir, pues llévame a mí, ¿no? En caso de un fallecimiento, por ejemplo, llévame a mí, pero que él siga con vida, ¿no? Hablando con con Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos llegar a tener como una negociación para evitar la pérdida. Después viene la depresión, que es como ya que nos va como cayendo el 20 de que estamos sufriendo la pérdida, y obviamente pues tras esa pérdida sentimos la tristeza y podemos llegar a caer en la depresión. Por último pues está la etapa de la aceptación, que es cuando ya terminó de caernos el 20 sobre la pérdida que estamos sufriendo en ese momento. Obviamente pues aquí podría haber esta duda sobre y cuánto tiempo dura ese proceso, ¿no? Sin embargo, pues también se sabe que no es como que haya un tiempo determinado para poder pasar por este proceso. Bien sabe que cada persona va a vivir el duelo de manera diferente, y obviamente también tiene mucho que ver el tipo de pérdida que estemos sufriendo. No es lo mismo perder a un ser querido en cuanto a fallecimiento que perder, por ejemplo, un empleo. O sea, son cosas completamente diferentes. Tiene mucho que ver el tipo de pérdida por el que estemos atravesando, y bueno, también tiene mucho que ver pues los recursos con los que cada persona cuenta para poder hacerle frente a dicha pérdida. De hecho, si me permiten, también me gustaría comentar ahí, agregar algunos detalles. Sí. De hecho, tenía por aquí una imagen, ahorita espero que me permita, porque ya hablábamos al inicio que estas cuestiones de la lluvia entorpecen la red
Entonces, en lo que va presentándose la imagen, efectivamente, ¿no? Comentar el duelo tiene que ver con la pérdida y con el dolor que genera la pérdida, la ansiedad de perder. Y esto va desde cosas tan pequeñas como la ropa, ¿no? De repente, híjoles, es que era mi camiseta favorita que me encantaba, me fascinaba, pero ya está muy viejita y ay, me tengo que deshacer de ella, ¿no? Desde ahí empieza, de estas cosas tan, a lo mejor tan superficiales, podríamos decir, hasta desde luego llegar a lo más grave, que no es la pérdida de alguien más, sino la pérdida de nosotros mismos, ¿no? La propia muerte, porque yo conozco muchas personas que se niegan, ¿no? A hablar de la muerte, que dicen, ay, no, no digas eso, que hasta lo consideran de mala educación, ¿no? Grosero, hablar de la muerte. Sin embargo, considero que probablemente esto se debe a que pues tenemos la herencia de la conquista española, ellos que son cristianos y que de repente pues la vida en el más allá, etcétera, que es un contraste con la concepción prehispánica que teníamos. A mí me gusta mucho una frase, y créanme que yo sí lo he ocupado, de los soldados aztecas, que ellos decían, los guerreros aztecas: cuando te encuentres en un momento de incertidumbre, en un momento de completa confusión, aférrate a tu muerte, porque eso es lo único seguro que tienes. Entonces, de repente, en lugar de rehuirle, de tenerle miedo, abrazar la muerte. Antes de empezar, que ya tengo la imagen aquí en pantalla, antes de empezar a explicar esto, una anécdota. En algún momento estaba, ya hace algunos años, con unos familiares mirando la televisión y pasan la noticia de que un artista conocido en ese momento estaba enfermo de cáncer. Mi primo me hace el siguiente comentario. Me dice, fíjate, qué feo saber que te vas a morir. De repente yo lo volteé a ver y dije, pues no sé tú, pero yo sé que me voy a morir. Entonces esta cuestión de verlo tan lejano, ¿no? Entonces, después de llegar a de comentar estas anécdotas, voy a la parte de la imagen. Sí. Efectivamente, aquí estoy poniendo que el duelo no es sinónimo de muerte. El duelo no es sinónimo de muerte, son cosas distintas. Sí, la muerte nos puede llevar al duelo, pero el duelo no necesariamente tiene que ver con la muerte. Lo que sí, efectivamente, el duelo tiene que ver con la pérdida. Y ya lo dijo Oscar, la pérdida de algo relevante, algo importante para nosotros, lo que sea, y ya lo decía, que puede ir desde una camiseta hasta una amistad, ¿no? Esa es la pérdida. Ahora, Carla también mencionó ya esta palabra, resiliencia. Porque tenemos probablemente estos dos caminos, ¿no? Ante el duelo. La resiliencia es, bueno, afrontar, aceptar la pérdida. Ser asertivo, porque de repente yo conozco gente que cuando tienen una pérdida, la que sea, pues sí, acuérdate, cuando pasó lo que pasó, eso que fue, y no le ponen el nombre, ¿no?, a la situación. También la otra cuestión muy importante es, para poder enfrentar y ser resiliente, o sea, no negar la situación, afrontarla, eso es ser asertivo, y centrarte, ¿no?, en el aquí y ahora, y hacer estas cosas, o sea, centrarte en el aquí y el ahora, el ser asertivo, el enfrentar la situación justo, es lo que te permite aprovechar la situación y, como decía Carla, esta situación de homeostasis. Ahora sí, enfrentas la situación, la puedes vivenciar y finalmente, no diría superar, sino que la absorbes, la vuelves parte tuya, y esto te permite ahora sí ser feliz. Me voy a la otra parte. Cuando tienes esta pérdida, y es muy común, ¿no? Yo escucho mucho a la gente y veo estas imágenes en el Facebook de, es que podré estar deshecho por dentro, pero siempre sonriente, ¿no? Esta cuestión de, ay, es que tienes que ser fuerte para los demás. Y esto de ser fuerte lo que te provoca es una negación respecto a la pérdida y tus propias emociones. Y cuando tú niegas tus emociones, te ausentas de ti mismo, te ausentas de la realidad. Y al estar ausente, lo que te va a traer es justo esto que estoy poniendo del otro lado, el sufrimiento. Me gustaba por ahí una frase que me encontré. El dolor es obligatorio, ¿no? Ante el dolor no podemos hacer nada. Pero el sufrimiento es opcional. Y entonces, en un duelo, sea el que sea la pérdida, siempre vamos a tener dolor. Eso es normal. O sea,
Y regreso a esta parte, la resiliencia es, ok, afronto este dolor, lo acepto, lo asumo. Sin embargo, el sufrimiento curiosamente va a surgir de querer evitar el dolor, ¿no? No es cierto, es que yo soy fuerte. Ni me importaba tanto, ¿no? Entonces, esta cuestión de saber que nos va a doler, curiosamente, aceptar que nos va a doler, nos evita sufrir. Entonces, esto ante cualquier pérdida, ¿no? Entonces, ya para no alargarme tanto con este rollo, y aprovecho porque en los comentarios les estoy dejando el enlace a un libro del que créanme que yo aprendí bastante. Este libro se llama El precio de la vida, las pérdidas necesarias para crecer y desarrollarse. Este libro a mí la verdad me encantó, me gustó muchísimo, yo aprendí bastante de él porque yo lo que fui viendo en este libro, para sintetizarlo así mucho, nos vamos desde las pérdidas más externas, como lo mencionaba, la ropa que ya no me queda, que está viejita, que tengo que tirar. Pero de repente esto se va acercando hacia mí, ¿no? De repente tengo que ir dejando etapas de mi vida. Pues ahí, ya de repente, esperemos, ¿no? Que ya maduré y ya estas cuestiones, estas locuras de juventud quedaron atrás. Esa también es una pérdida. Hay que vivir un duelo por eso. Y de repente, conforme vamos creciendo, resulta que vamos dejando amigos, gente que conocimos, que se va quedando en el camino. Es un duelo, es una pérdida y es necesario. Pero llega un punto en que incluso nos empezamos a perder a nosotros mismos. Y nos empezamos a perder a nosotros mismos de, híjoles, ya no puedo comer lo que comía antes, ¿no? Ya mis capacidades, mis habilidades no son las mismas de antes. Ya no me veo y me siento como yo era antes. Y entonces estar consciente de que esto va a pasar, de estas pérdidas. Todo esto que estoy diciendo es finalmente, la pérdida siempre va a estar ahí presente. Tenemos que estar conscientes de esa pérdida y saber que nos va a doler. Y está bien. Yo de hecho, yo sí suelo decirlo, ¿no? Yo sí soy muy llorón. O sea, yo no digo, ay, yo soy muy fuerte, no. Enfrentar esas situaciones, aceptarlas, porque justamente dentro de, yo creo que ahorita ya no los van a comentar, también tenemos varios tipos de duelo, y no me refiero a los duelos por pérdida de una persona, sino tenemos un duelo que puede ser anticipado, que tenemos el chance de irnos preparando, que lo vemos venir. Probablemente sea el duelo más sencillo de afrontar, pero también el duelo más complicado en general es para aquel que no estamos preparados. Y entonces, ya para ir cerrando esta participación, hace algunos años, aquí con nosotros tuvimos el fallecimiento de una bebé. Y créanme que yo aprendí muchísimo de esa experiencia. ¿Por qué? Hasta aquel entonces en mi mente estaba que los que morimos somos los adultos. O sea, un bebé, ¿cómo no? Él acaba de llegar. Y de repente eso dije, caramba. O sea, yo estaba consciente que yo voy a morir, estaba consciente que mi madre va a morir, pero no me esperaba eso. Y a partir de ahí dije, caramba. O sea que todos nos podemos morir en algún momento. Y esto me regresa a esta cuestión de aquí y ahora. Yo procuro siempre demostrar mi afecto, siempre decirle a la gente que la quiero, que la aprecio, que la admiro. Siempre que tengo la oportunidad de apapacharlos, estar ahí. Carla y Lupita saben que acabo de ser papá. Yo ahorita disfruto lo más que se puede a mi bebé. Tengo el miedo y estoy consciente de que puede llegar a ocurrir, porque es muy muy común que los bebés mueran y yo no tengo el control sobre eso. Sí, me va a doler si eso llegara a ocurrir, pero no lo cambiaría por nada el hecho de haber disfrutado a mi bebé, haberla tenido, haberla conocido, que haya estado aquí y ahora. Y sé que de repente hay quienes pensarán, ¿no? De nuevo cuenta esta cuestión de, ay, ¿cómo puede hablar? ¿Cómo puede decir eso? La pérdida, la muerte está aquí, siempre presente, y la mejor manera de poderla enfrentar es, de entrada, aceptarla, ¿no? Aceptar que todo el tiempo vamos a estar perdiendo y que esas pérdidas nos van a doler, ¿no? Entonces todo este rollo era para decir esto. Está bien que nos duela, está bien padecer las pérdidas, pero finalmente eso forma parte de la vida, porque además las pérdidas, yo consideraría que paradójicamente esas pérdidas también nos dejan algo, también nos hacen, como dice el libro, nos hacen crecer.
Entonces, pues básicamente esa era la intervención que quería hacer. No sé, porque déjenme decirles a las personas que nos están acompañando que, por ejemplo, en mi caso yo soy psicólogo general, pero el experto en el tema es Oscar, porque él sí es tanatólogo. Entonces, a ver qué nos pueden comentar por ahí. Esa es mi participación. Muchas gracias, Toño. Y justamente una de las situaciones más complicadas a entender es esa. En tanatología se parte de un principio que tú ya mencionaste. Lo primero que todos los seres humanos necesitamos aceptar es que todos tenemos que pasar por ese proceso de la vida que, entre comillas, termina con la muerte, porque es momento en el que no sabemos qué sigue después de que el cuerpo muere. Porque también lo que tenemos que entender, por ejemplo, en una situación así de muerte, es que lo que se está muriendo es nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra persona, lo que somos como seres humanos, como individuos, lo que hemos hecho durante la vida, las cosas que hemos ido realizando o desarrollando, de alguna manera tienen permanencia o están presentes a lo largo de nuestra vida y más allá, porque por ejemplo hay obras y hay cosas que hemos hecho que se van a ir quedando y trascienden. Una forma de verlo, por ejemplo, es con los artistas plásticos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un Miguel Ángel, si hablamos de un Rafael, si hablamos de Leonardo da Vinci, son personajes que murieron, ya no están con nosotros y toda su obra está, ¿no? Entonces, así pasa con todos los seres humanos en general. A lo mejor los que no somos así de famosos o no vamos a llegar a ese nivel de fama, probablemente vamos haciendo cosas en nuestro entorno, en nuestra comunidad, con la gente cercana, con las personas que amamos, que se van convirtiendo en esas formas de permanecer como seres humanos, como personas, y llega el momento en el que fallecemos y lo que se va en realidad es nuestro cuerpo. Eso es algo que hay que entender, y que la muerte finalmente no representa un fin, no sabemos qué sigue, ¿no? Es el cierre de un proceso de vida, sí, mas no es la conclusión, porque ni siquiera sabemos qué viene después, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa cuando el cuerpo ya no está, no sabemos qué pasa cuando cambian las condiciones o las situaciones, no sabemos en qué momento se transforme lo que somos o aquello que fuimos en algo distinto, ni siquiera sabemos a dónde es que se pueda ir nuestra energía o si tenemos alguna creencia, nuestro espíritu, nuestro ser, no sabemos hacia dónde va. Entonces es importante entender eso, y tú también mencionaste algo súper importante, Toño, y básico en el proceso de enfrentamiento del duelo. Vivenciar el dolor es indispensable y necesario, ¿sí? El dolor es algo que inherentemente tenemos que vivir al enfrentar una pérdida. Y que ya lo mencionaste también, es muy diferente al sufrimiento. El dolor es un proceso de reacción también que se va a generar a partir de sentir la ausencia, experimentar el desprendimiento, el desapego, experimentar de repente la situación de ya no tener el objeto que en algún momento focalizamos como importante o como amoroso. Y viene un proceso muy, muy complejo, porque muchas veces en este proceso de estar experimentando el dolor y sufrirlo, vienen otras cuestiones. Entonces, el dolor como tal, ya lo dijiste, es algo inevitable porque es una respuesta incluso fisiológica que el cuerpo va a experimentar. Pero el proceso de sufrimiento es distinto porque tiene que ver con la naturaleza de la pérdida, con las condiciones en las que sucedió, con la manera en cómo fue ocurriendo, y tiene que ver también con la forma en cómo estábamos listos o no para vivir el proceso de duelo, que ahí es donde entran los distintos tipos de duelo que estamos viendo por ahí en pantalla, ¿no? Una muerte repentina, claro que va a repercutir más, o una pérdida repentina va a repercutir más que una pérdida que lleva un proceso, ¿no? Cualquier pérdida es importante, ninguna es menor en cuanto a su impacto, pero sí hay una manera distinta de vivirla. Cuando tenemos un duelo preparado, que a lo mejor nos tocó vivir un proceso de enfermedad o de saber que se va a perder algo, supongamos que ya nos avisaron que nos van a despedir del trabajo y nos despiden en un mes, tenemos un mes para preparar nuestro desprendimiento y nuestra salida. Y si vivimos un proceso así, imprevisto, pues el duelo es mucho más complejo.
Bueno, me gustaría retomar un poquito lo que acabas de comentar, Oscar, con respecto al dolor y el sufrimiento. Bien lo acabas de explicar tú, son dos cuestiones diferentes, pero me parece aquí importante pues hacerles saber que el sufrimiento tiene de alguna manera como un beneficio para quien lo está viendo, ¿no? Obviamente pues la persona que fallece en este caso, bien igual tú lo dijiste, pues no sabemos qué hay después de la muerte, ¿no? Pero la persona que se queda viva, pues es la que tiene toda esta incertidumbre de, primero, no saber hacia dónde se dirige esta persona, qué va a ser de ella, si tenemos este tipo de creencias entre el cielo y el infierno o el limbo, incluso el limbo, no sabemos hacia dónde se está dirigiendo la persona, esa es parte de, pero además también pues queda el pensar en nosotros, ¿no? O sea, el dolor va dirigido hacia nosotros mismos, ahí es en donde aplicamos un poquito esto del egoísmo, en donde realmente pensamos en la otra persona que ya falleció, sino estamos pensando en nosotros mismos, en lo que yo estoy sintiendo, en lo que me va a hacer falta, en lo que ya no voy a tener, en lo que ya no voy a recibir de esa persona. Y entonces es lo que va a generar lo que es del sufrimiento. Es como un poquito adquirir o tener cierto comportamiento que de alguna manera me va a hacer recibir algún tipo de beneficio, es decir, algo que me haga recibir la atención por parte de las demás personas y que me ayude de alguna manera como a cubrir este huequito que me está dejando la pérdida que estoy viviendo en ese momento. Entonces, bien decían, el dolor es, ¿cómo era la frase que mencionaron ahorita? Por favor, ayúdenme. Necesario. Y el sufrimiento es opcional, ¿no? Ajá, que precisamente esa es a lo que yo me estoy refiriendo, no sé, es opcional porque solamente cada una de nosotros sabemos qué tanto representa para mi pérdida ese fallecimiento que yo estoy enfrentando. Entonces, al ser opcional, pues yo voy a decidir en base a lo que perdí, la significancia que tenga la pérdida, qué tanto voy a sufrir, que no voy a perder, por ejemplo, a mi mamá, que si sé que el vecino se murió, con quien realmente no tuve una relación cercana, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sufrimiento va a ser opción en el sentido de qué tanto representaba esa persona para mí y qué tanto me deja como ese vacío. Obviamente ahí ya estamos pensando como de una manera más egoísta, si es que se vale decir la palabra, porque yo misma voy a sentir qué tanto me está haciendo falta después de que esa persona ya no es conmigo. Así es, ¿no? Y también es muy importante que en ese sentido se entienda que a partir de la significatividad que tenga la pérdida para la persona, la forma en cómo la enfrenta y la viva va a cambiar total y absolutamente, ¿no? El punto fuerte, y lo decía yo, bueno, no hay pérdida mínima, sin embargo, sí hay impacto mínimo. Eso es importante tenerlo diferenciado. O sea, la pérdida como tal no se puede minimizar. Hay gente a la que le puede importar mucho la pérdida de cosas que para otros pudieran no ser tan importantes o de situaciones que para otros no pudieran ser importantes. Sin embargo, es una pérdida, ¿no? Y va a generar un estado de dolor y puede generar una situación de sufrimiento. La cuestión es diferenciar el impacto que llega a tener en función de la importancia que tiene para la persona y también el proceso que va a vivir, ¿no? La forma en cómo va a experimentar el dolor ante la pérdida, ¿no? Entonces, que no también... Sí, precisamente no es sencillo porque pues estamos hablando de que un duelo es una... Y la verdad es que
que aceptarlo, a nadie nos gusta perder, ¿no? A nadie le gusta perder. Entonces, por eso es que cada pérdida, sea del tipo que sea, significa o representa un duelo o un dolor, porque, insisto, a nadie le gusta perder nada en la vida, ¿no? Y precisamente sentar, haremos, insisto, a nadie le gusta perder ni un empleo, ni una pareja, ni un ser querido, ni la salud con la que tenemos. Entonces, al tener cualquier pérdida y ser algo que a nadie le gusta sentir, que pierde, pues obviamente es donde se empieza a atravesar por este proceso del duelo. Sí, y finalmente el duelo se puede volver complicado en la medida también que no se trabaja el proceso. Por ahí veía que ya manejaban algunos aspectos de qué sí, qué no hacer ante una situación de duelo, ¿no? Yo creo que las cuestiones a veces tradicionalistas y de convencionalismo que nos han enseñado llegan a inhibir el proceso de vivencia del duelo. Frases como no llores porque así no descansa, estás sufriendo si sabe que tú estás mal, y cosas así. Lo único que hacen es limitar la expresión de la persona. Entonces es importante que la persona pueda experimentar su dolor y lo pueda vivenciar. Ya lo dijo Toño hace unos minutos también, cuando las personas vivimos el dolor, es más fácil ir asumiendo la manera de resolverlo y de enfrentarlo. Si inhibimos el proceso de dolor, vamos a generar un mayor sufrimiento a que si lo dejamos desbordarse. Al desbordarse me refiero a que realmente lo experimentemos. O sea, que si yo sé que la pérdida es significativa para mí y quiero llorar hasta que se me sequen los ojos, es válido que lo haga, porque estoy sacando mi dolor entero hacia aquello que perdí, ¿no? Entonces, la inhibición o la Pero ¿estás de acuerdo que muchas de las veces... Sí. Bueno, te comentaba yo que si estás de acuerdo en que muchas de las veces toda esta represión es parte precisamente dura, de que nos meten la idea de que no debes de llorar, o insisto, desde el que te dicen no toques el tema de la muerte, ¿no? Porque creen que es como ave de mal agüero o algo así, el que si hablas de la muerte es porque realmente ya mañana alguien se muere, nada más porque lo comentaste o lo mencionaste. Entonces, sí, ese tipo de que muchas veces... Sí, te oigo, Oscar. Es que es derrumbar la fantasía. Yo creo que el primer punto para poder saber cómo vivir un duelo es derrumbar la fantasía de la eternidad. El quitarnos de la cabeza la idea de esa situación de que la muerte no nos va a tocar a todos, nos va a tocar, es un proceso. Es el negarse a sentir exactamente dolor. Igual que cualquier otro ser vivo, tenemos un proceso de vida que culmina. Es que ahí el dolor viene disfrazado. Por X o Y razones. Entonces, es entender desde ahí que así es. O a saber que vamos a morir. De hecho, claro, es la ley de la naturaleza. Pero hay que poner bien en claro algo, que a veces cuando tenemos una negación respecto al dolor, lo único que estamos haciendo es negarlo. Pues es así como prolongar. Bueno, ya aquí Mari lo pone es un ejemplo. O sea, ¿qué pasa con el fuego? Nos quemamos. Nos está advirtiendo que no nos acerquemos porque nos podemos quemar. Es exactamente lo mismo. O sea, nos está advirtiendo algo. Y la vida nos advierte que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y en esa línea de tiempo, pues tenemos diferentes tipos de duelos. Llámese cualquiera, ¿no? Pero esa es la finalidad, o sea, parte de la vida
el sentir ese dolor es así como lo que, no sé si lo escribí, el distanciarnos, el apartarnos, porque a final de cuentas el que nosotros sintamos dolor es sano. Lo no sano es que lo neguemos desde el momento en decir nunca voy a morir, o lo que estaban comentando hace rato. Era lo que quería comentar, gracias. Que bueno, igual aquí podría caber precisamente esto de las tareas, digamos, del duelo que nos presenta William Garden, precisamente para poder tener como un mejor proceso del duelo, ¿no? Que lo primero que tendríamos que hacer es aceptar la realidad de la pérdida, después poder trabajar con las emociones y el dolor que esta pérdida misma nos hace sentir. Adaptarse a un medio en el que el fallecido pues está ausente, es decir, darnos cuenta y aceptar que el fallecido ya no está. Y por último estaría ya como el recolocar emocionalmente al fallecido y continuar con nuestra vida. Estas son como las primeras tareas que nosotros tendríamos que hacer ante una pérdida. Si se dan cuenta, pues entra precisamente la aceptación y entra el trabajo emocional que implica una pérdida, porque lo mencioné hace un momento, a nadie nos gusta perder porque implica la vivencia de esta emoción. Pero si nosotros trabajamos con este tipo de tareas en donde hay una aceptación de la realidad de la pérdida y en donde hay un trabajo con emociones, entonces va a ser mucho más o menos difícil, más bien, ¿no? Porque no va a ser fácil, va a ser menos difícil poder afrontar esa pérdida y llegar a la etapa final del proceso del duelo, que va a ser la aceptación. Entonces, creo que si nosotros nos enfocamos, obviamente, a este tipo de tareas, y sobre todo el hecho de que empecemos a cambiar la idea de que la muerte siempre es algo negativo. Creo que como la idea que se nos al principio o desde que somos niños, ¿no? El prohibirnos hablar de la muerte incluso. Entonces, si nosotros empezamos a tener un concepto de muerte como algo natural, como algo que inevitablemente va a llegar, no sabemos en qué momento, pero inevitablemente la muerte va a llegar, a todos nos va a llegar ese momento de la muerte. Entonces, si nosotros lo empezamos a concebir desde ese punto de vista, pues obviamente el sufrimiento también se va a reducir. ¿Por qué? Porque además también tenemos que pensar en que obviamente aquí tiene mucho que ver el tipo de ideas que tengamos cada uno de nosotros o creencias, ¿no? Pero, por ejemplo, si somos cristianos o manejamos algún tipo de religión, en donde se habla que después de la muerte hay una vida eterna y el paraíso y todo esto, bueno, entonces yo misma me preguntaría, ¿por qué voy a sufrir de que alguna persona querida murió? Sí, después de que haya muerto, estar en un lugar mucho mejor que la tierra, por ejemplo, ¿no? Que el mundo en el que vivimos ahorita, en donde está lleno de sufrimiento. Pero bueno, entonces replanteemos nuestra idea de lo que es la muerte, y sobre todo si aceptamos que la muerte es algo inevitable y es algo totalmente seguro que a todos nos va a llegar, yo creo que va a ser mucho más fácil que podamos trabajar un duelo de una mejor forma. Insisto, no, el dolor no va a dejar de existir porque no nos gusta las vidas, pero bien lo dijimos, pues el sufrimiento ya va a ser opcional y entonces va a ser diferente lo que yo pueda sentir en ese momento de la pérdida con respecto a lo que pueda sentir si es que no reconsidero mi ego de lo que es la muerte. Me gustaría complementar y aprovechando, si me lo permiten, me voy a aventar el comercial. Espero que se distinga. Estoy colocando una imagen porque justo lo que hablábamos,
Ya hace algún tiempo que hice un par de videos hablando del ciclo emocional. Entonces, rapidísimo lo voy a explicar. Para el ciclo emocional lo que ocurre es que tenemos siempre un detonante. Nosotros reaccionamos ante las cosas. Es decir, salvo que tengamos alguna enfermedad mental, no nos emocionamos porque sí. Entonces, en este caso, hablando de dolor, el dolor viene por una razón, no es nada más porque sí. Este detonante lo que va a provocar es una serie de reacciones psíquicas y fisiológicas, es decir, nuestro cuerpo reacciona. Y aquí está ese detalle, ¿no? Porque una vez que nuestro cuerpo reacciona a lo sano, lo saludable, es expresarlo, dejar que, en este caso, la emoción correspondiente se exprese. Porque una vez que esta emoción se ha expresado, le permitimos al cuerpo, ahora sí, que se relaje y pueda regresar otra vez al estado de normalidad. Entonces, esto lo estoy comentando a propósito del duelo, porque efectivamente cualquier pérdida es complicada. Y si nosotros asumimos esa pérdida, lo vivenciamos, dejamos que nos duela, permitimos que nuestro cuerpo finalmente regrese al estado de normalidad, que podamos asumir esa pérdida. Pero si nosotros atoramos esto, si lo contenemos, si nos aguantamos, si nos hacemos los fuertes, entonces lo que va a ocurrir es que nunca nuestro cuerpo va a poder regresar a este estado de normalidad y vamos a estar continuamente ahí atorados. Eso justamente sería un duelo que ya se complicó, un duelo retardado. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas o nosotros mismos? ¿Cómo enfrentamos el duelo? Pues lo primero es eso, expresándole, oye, me duele, de verdad, me duele. Extraño, sufro la ausencia. Eso es lo más sano. Y de hecho aquí en la imagen también estoy poniendo, porque junto con esto existe este mito que está muy arraigado de hacerse el fuerte. O sea, estamos ante una pérdida o queremos acompañar a alguien en una pérdida y decimos, es que para que yo lo pueda ayudar y apoyar, tengo que estar fuerte, yo tengo que estar fuerte. Y no es cierto, esa es una mentira, porque una de las mejores maneras de acompañar a alguien es empatizar con él. Oye, sé que te está doliendo y me duele verte así. Entonces, empatizar, no hacernos los fuertes. Por eso estaba colocando esto. Junto con esto, como ya lo comentaba y recuerdo, ahí en los comentarios les dejé el enlace a este libro, por si lo quieren leer. Es muy útil. El precio de la vida, las pérdidas necesarias. Y me gusta, aparte, algo que por ahí estaba comentando Mari Soria.